El siguiente punto, Víctor, a partir de los siguientes versículos de la sección 110, nos va a describir cómo es el Señor, que es algo de lo que habíamos anticipado. Y ahorita vamos a ver un cuadro comparativo en cuanto a algunas escrituras que tratan de describir al Señor: Daniel, Juan el Amado en Apocalipsis y José Smith. Pero antes de eso, Víctor, me gustaría compartir con los hermanos una escritura que está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Déjame la pongo en pantalla. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Y dice lo siguiente esta escritura. Dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta escritura, Víctor, tiene, creo yo, varias formas en que podemos apreciarla, ¿no? Una desde una cuestión netamente física, otra hasta una cuestión de carácter, atributos, y otra en un sentido incluso de glorificados, de seres glorificados. Al menos esas tres vienen a mi mente. No sé si para ti hay algo adicional en cuanto a esto. Una vez que te expliques a qué te refieres con esas tres. Sí, lo que digo es, a ver, dice la escritura: cuando Él aparezca, es decir, Jesucristo, seremos semejantes a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Me refería a una forma de ver la escritura, primero una cuestión física, porque veremos que tiene un cuerpo con manos, con ojos, y algo netamente físico, ¿no? La segunda cuestión que mencioné fue que seremos semejantes a Él en cuestión de atributos y carácter, porque aquellos que son sus discípulos tratan de emular su carácter y desarrollan atributos y tienen dones que le pertenecen a Él o que Él nos los da. De tal manera que en alguna medida somos semejantes a Él, en alguna medida. Y el otro aspecto, que era en una cuestión de gloria, en que seremos semejantes a Él en el sentido de que seremos revestidos de su poder y de su gloria, de tal manera que Él con su poder nos va a habilitar para ser semejantes a Él y nos llenará de esa gloria que a Él le rodea. Sí, me parece que tiene más que ver con la primera y la segunda. No ¿Ok? tanto con la tercera, porque ahí ya es un tiempo posterior. Es decir, Jesucristo va a aparecer, está hablando de su segunda venida, así lo entiendo. No es en ese momento en donde nosotros recibimos un estado de gloria o un reino de gloria para realmente poder llegar a ser como Él en toda la extensión de la palabra. Entonces habla de semejanza, ¿no? Y cuando habla de semejanza, sí estoy de acuerdo que es físicamente, pero que también tiene que ver con los atributos, que podremos haber desarrollado atributos como Él. Ahora, fíjate, vamos a ver las referencias donde dice aparezca, para profundizar en un poquito más de lo que tú nos decías. A ver, no, en semejantes me parece. En semejantes, mira. Alma 5, en versículos 14 y 19. Nos da mayor luz, dice: y ahora os pregunto, amados hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas? Ya me dieron ganas de cerrar la transmisión después de estas preguntas.
Está bien interesante esta referencia, o cómo sigue esta referencia, o cómo lo relaciona lo semejante, ser semejante a Él, con tener la imagen de Él en nuestros semblantes. Es bien interesante, porque podremos saber que somos semejantes a Él, y aquí quizás hago una acotación, habrá unos más semejantes que otros, pero podemos saber que somos semejantes a Él en la medida que nuestro rostro refleje a Él. ¿Y eso cómo sucede? Y yo creo que todos hemos visto a alguien, o todos conocemos a alguien que viendo su rostro podemos ver la bondad de Dios, o que viendo su rostro podemos ver la sabiduría de Dios, o podemos ver la misericordia, y podemos así cada uno de los atributos. Ojalá que pudiéramos ver a alguien y dijéramos, este tiene todos los atributos. Quizás estamos un poco lejos para eso, pero si ponemos atención, me parece que en la mayoría de las personas con las que convivimos podemos ver algo de Dios en sus rostros, algún atributo de estos que estamos hablando. Fíjate que yo he tenido la dicha de conocer muchos miembros de la iglesia, miembros y no miembros, obviamente como todos, pero he tenido la dicha de conocer al hombre más servicial, exceptando desde luego a Jesucristo. A José Smith. No, que yo lo he conocido físicamente. Okay. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero con esto quiero decir que conocí a un hombre tan servicial, que cuando tú lo veías y hablabas con él, sabías que era semejante a Cristo. Y conocí a un hombre con tanta bondad en su vida, tanta bondad, que cuando lo veías y hablabas con él, podías sentir algo de Cristo en él. Entonces son atributos que sí podemos estar adquiriendo de tal manera que se refleje en nuestro rostro la imagen de Dios. Insisto, ¿no? Ojalá que muchos tuvieran, o que muchos tuviéramos, me incluyo, todos esos atributos, pero es parte de este perfeccionamiento. Pero ojalá que alguien pueda decir de nosotros, yo veo en Chava Vázquez esta parte de Dios en su rostro. Y en las escrituras nos dejan ver que el Hijo es semejante al Padre, que es la viva imagen. De hecho, Jesús es el Verbo porque es la expresión del Padre. Y es la expresión del Padre porque uno hace lo que el Padre le pide, y dos, porque refleja su amor y su bondad y su poder y todos los dones y los atributos del Padre. Entonces, Víctor, nosotros, ¿cómo llegamos? ¿Cómo puede el conocimiento de Dios extenderse en nosotros? Haciéndonos más semejantes al Hijo. ¿Cómo nos hacemos más semejantes al Hijo? Pues aquí Alma nos dice, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? Pues al menos aquí habla de un corazón puro y habla de manos limpias. También nos hace otra pregunta que dice, ¿han experimentado este potente cambio en sus corazones? También habla de una conversión, de una transformación. En las Escrituras les dice reconciliación. Nos reconciliamos con Dios cuando nos santificamos y nos transformamos a través de Cristo. También dice, ¿has nacido espiritualmente? Es necesario que haya este nacimiento espiritual. Entonces, en esa medida donde va sucediendo eso en nuestras vidas, nos vamos pareciendo más a Cristo y nos vamos haciendo, dice, ¿quién fue el que dijo? Orson Pratt o Parley P. Pratt, no sé, que incluso nuestras facciones se embellecen. Se embellecen, Víctor. O sea, si tú te sientes muy guapo, Víctor, no eres tú, es el Espíritu Santo que te está embelleciendo. No sé si lo has notado. Bueno, lo vemos siempre que vemos misioneros limpios, que la mayoría de los misioneros lo son, lo afirmo. La mayoría.
los vemos guapos, ¿eh? O sea, ellos reflejan en su rostro esa belleza física derivado de tener la imagen de Dios en sus rostros debido al servicio en el cual ellos están inmersos. Ujú. Hay una escritura adicional, Víctor, en las referencias que precisamente nos habla de un atributo esencial. Déjame la pongo en pantalla. Es la que está como referencia que está en Moroni 7. Y dice, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Otra vez. Está muy buena esta escritura porque me parece que en la anterior lo hablaba un poquito en el sentido inverso, donde decía que veremos que Él es semejante a nosotros. Me parece que esta lo deja más claro cuando dice para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él. Es decir, Él no es el que tiene que haberse transformado, Él ya lo hizo. Nosotros somos los que necesitamos estar siendo transformados para realmente llegar a ser semejantes a Él. Y esa es la esperanza, ¿no? Y esa es la esperanza de la que habla aquí. Que una vez que lo veamos, una vez que lo tengamos enfrente, podamos sentir nosotros o podamos saber con toda certeza que sí llegamos a ser semejantes a Él. De otra manera, me parece que lo miraríamos con vergüenza o hasta desviaríamos la mirada. Sin duda. Y retrocederíamos, ¿no? Dice, retrocederemos de la presencia de ese Dios, dice en el libro de Alma. Sí. Hay una escritura, Víctor, que viene a mi mente, es la que está en Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 68. Y déjame, la pongo en pantalla. Dice lo siguiente. Dice, por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz. Será en su propio tiempo y de acuerdo con su propia voluntad. En este proceso de que el conocimiento de Dios se extiende sobre nosotros, Víctor, y en la capacidad de llegar a conocerlo más a Él, aquí habla de requisitos previos para llegar a verlo. Y no estoy hablando necesariamente, o la escritura no necesariamente está hablando en un sentido textual, sino que podría hablar en otro sentido más metafórico, cuando dice que lo veremos porque descubriremos su faz, que de hecho sucederá, pero al menos aquí en esta esfera podremos tomarlo de esta manera, pero lo que sí se necesita es santificar nuestras mentes, santificarnos y que nuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. En ese punto resulta interesante ver cómo es que la segunda parte, es decir, que nuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, implica una consagración y una entrega absoluta al Señor. No significa que no debamos hacer otras cosas o que no podamos estar ocupados en otras cosas, pero sí significa que nuestras mentes, Víctor, están enfocadas en las cosas que pertenecen a Dios, que pertenecen a la eternidad. O sea, en este punto lo que entendemos es que depende de nuestra disposición. Y veamos que aquí no habla en ningún momento de una perfección personal.
está hablando de una intención que nosotros tengamos. Está hablando sí de una santificación, pero no de una perfección. Y cuando hablamos de santificación o hablamos de dignidad, entendemos y debemos de tener claro que estamos hablando de un proceso en el que nos estamos esforzando por ser mejores, pero no estamos hablando de perfección y me parece que ni cerca, ¿no? No se nos está exigiendo algo que es mortalmente imposible lograr. Cierto. Ahora, Víctor, todo esto vino como una introducción o inducción a los versículos siguientes de la revelación 110 o de la sección 110. Mira, voy a poner en pantalla esta descripción que hace en la sección 110 del Salvador. Ahí estamos, ¿no? Y ahí, para establecer un cuadro comparativo, Víctor, decía yo hace un rato de que en otras escrituras, como en Apocalipsis 1 y en Daniel 10, donde Juan el Amado y Daniel tienen teofanías semejantes a las de José, y lo describen. Y está muy interesante la forma en que lo hacen unos y otros, Víctor, porque en esencia rayan lo mismo. No sé, Víctor, si quieras, ¿qué te gustaría? ¿Lo leemos y luego vemos las diferencias o las similitudes? ¿O cómo te gustaría hacerlo? Sí, si gusta, leo las tres partes y luego ya lo analizamos. Ok. Dice en Doctrina y Convenio 110.2: vimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Vemos en Apocalipsis 1:12 y 13: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en Daniel 10 leemos: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Hay coincidencias, Víctor. ¿Cuál quieres rescatar? Bueno, yo creo que la que es más evidente es la que tiene que ver con el oro. Eso es algo Ok. que se repite en los tres, ¿no? En diferentes formas o manifestaciones. En el primer caso, en donde José Smith y Oliverio Cowdery lo ven, estamos hablando de que el oro estaba debajo de sus pies. Describe Sí. como un pavimento de oro. Me imagino como una delgada columna de oro que estaba debajo de sus pies. Ahora, si te fijas, Víctor, en Apocalipsis y en Daniel, cuando hablan de esto, se refieren, fíjate, en Apocalipsis dice, estaba vestido con una ropa y esta ropa le llegaba hasta los pies, y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto, cuando habla de oro, se refiere a un cinto. En cambio, este Daniel dice, estaban ceñidos sus lomos, y los lomos son más o menos a la altura de los riñones, ¿no? Sí, también Sí. se refiere a un cinturón, seguramente. Ok. Entonces, aunque Juan el Amado lo coloca hacia el pecho, Daniel lo coloca un poco más hacia los lomos, un poco más abajo, ¿no? Sí. Y es bien interesante. De hecho, fue algo que captó mi atención porque pensé, ¿a qué se está refiriendo? Sí, el de Juan parece más como si tuviera una banda sobre el Sí, pecho. sí. Entonces pensé que era el poder que representaba, que era un símbolo del poder del sacerdocio del Hijo de Dios. Y qué interesante estas diferentes manifestaciones del oro, que sí, y también lo que pienso cuando pienso en oro es en poder de Dios, pero qué interesante que uno por debajo de los pies, otro sobre el pecho y otro sobre, digamos, sobre la cintura, ¿no? Sí. Ceñiendo los lomos.
no soy Daniel y no interpreto este tipo de cosas, ¿no? Ni José el Soñador, pero esto yo creo que tiene un significado, ¿eh? Tiene un significado estas diferentes representaciones del oro en el Señor. Sí. Ahora, Víctor, en los tres casos, José y Oliver dicen, vimos. Juan el Amado dice, y al volverme vi a uno semejante al Hijo. Y Daniel dice, alcé mis ojos y miré. En los tres casos, están hablando de que vieron, ¿no? De que les fue manifestado algo y de que vieron al Señor. Entonces, en ese sentido, pues los tres se convierten en testigos del Señor mismo. Ahora, déjame le adelanto aquí en el siguiente comparativo. En la sección 110, Víctor, ahora déjame lo leo yo, si me permites. Si regresas solo para comentar otra cosa más que vi en común. Sí. Ahí está. Ahí está. Si te fijas, en la primera y la tercera experiencia de las que estamos viendo, se puede ver que la presencia del Señor estaba más alto o más alta que al nivel en donde ellos se encontraban. Si te fijas en Doctrina y Convenios 110, mira. dice, vimos al Señor sobre el barandal del púlpito. Ajá. Entonces estaba en un lugar más alto del nivel del suelo en donde ellos se encontraban. Más o menos como sobre esto. el barandal, exactamente. Ajá. Y si te fijas también en la experiencia de Daniel, dice, alcé mis ojos y miré. Entonces también da a entender que la presencia estaba en un lugar más alto. En el caso de Juan, no da esa impresión, ¿no? No da esa impresión, simplemente él dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme, él voltea, pero no describe si tuvo que alzar la vista o no. Sin embargo, se dio cuenta de que el vestido llegaba hasta sus pies, que ahí podríamos interpretar, o Juan era demasiado observador, que lo recorrió de pies a cabeza, es decir, que tuvo que mirar hacia abajo para ver hasta dónde llegaba su vestido, o que también lo tenía en una posición tal, en alto, como en las otras dos experiencias, de tal manera que a lo mejor él estaba a la altura justo de sus pies y por eso se dio cuenta que el vestido llegaba hasta ese punto. Que yo me quedo con esta segunda parte, Víctor, porque es lo primero que él ve, ¿no? Sí. O sea, su vista lo lleva directamente hacia ese punto, se voltea y lo primero que ve es eso, de tal manera que esa es la primera, lo que se queda en su mente para ponerlo sobre el texto sagrado. Sí. Pero es muy interesante, Víctor, porque simbólicamente justamente representa esto. De hecho, lo vemos en los templos, ¿no? Los templos, para llegar a los templos, tenemos que subir unas escaleras, porque están en la parte alta. Simbólicamente representa que estamos subiendo a lo sagrado. ¿Sí? Ahora, vamos a la primera visión. ¿Qué dijo José Smith? Vi una columna de luz encima de mí, más brillante que el sol, la cual descendió lentamente hasta descansar Sobre mí. Sí, Encima de mí. Entonces, y ahí es otra vez, ¿no? Un símbolo de que lo sagrado está en alto. Y que nosotros tenemos que hacer ese recorrido para llegar al Señor.